generada por la emoción que sale por acá. Y eso te da un impulso. Entonces, aquí yo no estoy utilizando. Aquí está. Entonces, esta X sale de la pantalla, de la pizarra, entonces es horizontal. En cambio, esta Y sube, que por este ángulo T. Aquí se ve clarito como el centro de presión va a estar siempre por debajo, pero puede estar en el sentido positivo de X o en el sentido negativo. O sea, puede estar delante de la pantalla hacia nosotros o detrás de la pantalla. Pero no por encima de ella. ¿Okay? La Y es que no. Sí, exactamente. Pero, profe, la X es la Y es a lo largo, ¿verdad? La Y es a lo largo, sí. Ok, y la X, Saliendo de la pizarra. pero yo no entiendo, hay algo que no entiendo, porque ahí se ve como una X para acá. No, porque esa es la imagen de frente. Claro, porque Esta es la imagen que Perdón, está poniendo de permiso. frente. esto que está aquí, esto que está viendo aquí, es este borde. Míralo aquí, míralo por favor. Ya. Entonces, este es el centroide, ¿verdad? Donde se cruzan las diagonales. La Y hacia Ok. allá. La X hacia ti. Ok. Pero quiere decir que si tú miras eso, la X apunta hacia ti. Pero ajá, esto no es una vista tridimensional. Entonces, esta es la vista, vamos a llamarla Frontal. frontal. Ok. En cambio, esta es la vista lateral. Bien. Excelente. O esta es la vista de planta. Yo creo que es más correcto decir de planta que frontal. Bien. ¿Ok? Y se dibuja así el punto para simbolizar que está ubicado un pelo más abajo del centro de... No, simplemente ahí está la sigla. La sigla CP, centro de presión. Centro de presión. No está dibujado de una manera particular para significar eso. Creo que esta sí es una manera más o menos estándar de decir que eso es centro de gravedad. Ustedes que estas cosas tienen su símbolo en ingeniería, pero los dibujantes son los que saben más que uno de ellos. Centro de gravedad es centro geométrico, ¿verdad? Sí, pero lo que quiero decir es que el centro de gravedad creo que utiliza un símbolo parecido a esto. Centro de gravedad no es lo mismo que centro geométrico. El centro geométrico solamente depende de la forma, de la geometría. El centro de gravedad depende de la geometría y de la densidad, de la distribución de densidad. Si la densidad es uniforme, entonces el centro de gravedad y el centro geométrico coinciden. Pero si la densidad no es uniforme, no pueden coincidir. Que es en la mayoría de los casos. Entonces depende de las dos cosas. Ok, esto también lo vimos en un recordatorio. Si la superficie es plana, la idea del prisma de presiones puede ser sencilla, porque el diagrama de presiones va a lucir lineal. Y entonces el diagrama de presiones que es en el espacio luce como un prisma. Aquí tenemos un prisma que tiene una base trapezoidal y es muy fácil hallar el volumen de esta figura. Y el volumen de esa figura me da la magnitud de la fuerza. ¿Por dónde pasa la fuerza? Óigase bien, por el centroide de la figura. De la figura, no de la superficie, de la figura. Ok, y ahora llegamos aquí. Dice la superficie no es plana, sino que es curva. Yo les decía, paradójicamente, este caso es más sencillo. Aquí está la vista lateral de una superficie curva. Imagínense que hacia adentro va a una cierta longitud. Entonces, así, mirando así, luce como si fuese parte de una superficie cilíndrica. Okay, pero puede tener cualquier forma. La vista, ¿cómo fue que le llamé? De la planta, sí, sería esta. Okay. O sea, bueno, esta sí es lateral, porque la estoy mirando así.
superficie lateral. Aquí tengo yo esto así. Ahora mismo y lo miro así. Entonces, lo que yo miro así, lo plasmo aquí. Esa es una vista lateral. Ok. O sea que es la proyección, aquí lo dice, ¿ven? De la superficie sobre el plano vertical. Es como si yo iluminara la superficie desde aquí. Entonces, en la pared voy a ver esta sombra, ¿verdad? Porque la superficie no deja pasar la luz. Claro. Entonces, la sombra que yo veo en la pared es esta. Como pueden ver, es una forma irregular. O sea que lo que vamos a decir tiene validez para cualquier tipo de superficie curva. En esa vista, profe, usted estaría viendo un rectángulo, ¿verdad? De esa forma. Sí, señor. Aquí vería un rectángulo. Claro, correcto. Así, si yo doblo esto así, lo que veo acá es un rectángulo. Eso es correcto. Ok. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si yo me pongo a calcular la fuerza horizontal sobre esta superficie curva, de lo que sabemos de estática o de física, yo también puedo simplemente mirar la proyección vertical y la fuerza que haya, por ejemplo, en este punto, la calculo multiplicando la presión en ese punto por el área del elemento. O sea, para hallar una fuerza sobre una superficie, yo puedo hacer dos cosas. Yo puedo tomar la componente de la fuerza y multiplicarla por el área. O tomar, perdón, lo dije mal, dije fuerza y quise decir presión. Voy otra vez. Yo puedo tomar la presión, multiplicarla por el área y luego proyectar. Esa es una manera. Presión, lo multiplico por el área normal y luego proyecto. Yo utilizo yo la componente. Pero yo también puedo multiplicar la presión con la proyección del área y ya me da la fuerza. Un triangulito nos puede ayudar. Este es un elemento de área y yo tengo acá una presión. Yo puedo hacer lo siguiente: presión por diferencial de área, y yo quiero la componente en X. Pero esto es un diferencial de fuerza. Eso es legal, ¿verdad? Yo calculé esto y ahora lo proyecto. Pero yo también puedo hacer esto. Esta le voy a llamar, en verdad la costumbre es llamar a X porque es la proyección normal a X. Pero vamos a llamar a nosotros vertical. Entonces yo puedo hacer lo siguiente: P por AB. Vamos a ver qué da eso. Esto es normal a esto. Y esto es normal a esto. Quiere decir que este ángulo es θ, ¿verdad? ¿Sí? Entonces quiere decir que DAB es P por DA coseno de θ. Vayan verificando. ¿Es cierto eso? Sí, sí, sí. Ajá, pero yo no voy a aquí. Vamos otra vez. Primero, tomamos P, lo multiplicamos por DA. Pero yo lo que quiero es la componente en X de esa fuerza. Bueno, la proyecto por el coseno de θ. Pero ese ángulo θ es el mismo que forma la proyección vertical de DA con respecto a DA. Con respecto a la vertical. La proyección vertical, sí, porque la vertical es la que aparece allí. La llamé vertical para que quede claro que es la que está, la que yo veo verticalmente. Bien. Entonces, yo voy a formar este producto P por DAB. Y esa es la diferencia con esto, ¿no? Ajá, pero ¿qué es DAB?
Esta es la hipotenusa. Claro, La eso multiplico por el coseno de- y me da este cateto. sí, Aquí está, ¿ves? Entonces, DAB es DA coseno de teta. Pero esto es lo mismo que esto. Claro. Es decir, que yo tengo dos maneras de hallar la componente de una fuerza Ok. debido a la presión. Multiplico la presión por el área y luego proyecto. Eso fue lo que hice. Ok. O multiplico la presión por la proyección del área y ya me da de una sola vez. Por la proyección. Eso es lo que se aprovecha aquí. Se mira la proyección. Se multiplica la presión por un elemento de esa proyección. Y luego se suma todo eso. Ajá, pero la proyección, ¿qué forma tiene? Plana. Profe, La hay- proyección es una superficie plana vertical. Ese problema lo resolvimos ya. Hasta tenemos una fórmula para eso. Entonces, como dice ahí abajo, FH puede calcularse considerando la proyección de la superficie curva sobre el plano vertical como una placa plana vertical sumergida. Porque la presión en este punto es igual que en este. Entonces, si de aquí a aquí la presión varía hidrostáticamente, quiere decir que de aquí a aquí está variando hidrostáticamente. Entonces, se redujo el cálculo de la componente horizontal a la solución de el problema de una superficie plana vertical sometida a presión. Entonces, es igual que la fórmula anterior. Claro, la dificultad va a depender de la forma que tiene. Esa forma que tiene allí es genérica, pero puede ser un rectángulo, como tú mismo dijiste. Si yo miro esto así, así lo tengo doblado aquí atrás, lo que es un rectángulo. Bueno, profe, pero yo quiero preguntar Ajá. algo. Ahí sale como una como si fuese una pista de patineta, ¿verdad? Así. Pero allá uno lo está reflejando como un triángulo. porque ya lo que estoy mirando es un pedacito, un diferencial. Ah, Y un diferencial, recuerda, es como si fuera casi tangente. Recuerda que un diferencial es más pequeño de lo que yo me puedo imaginar. una pequeña Así. porción. Tiende a ser. Eso es lo que significa diferencial. Que por eso es que lo estoy mirando allá como un triangulito. Entonces, si yo quiero la fuerza total usando diferenciales, sabemos que lo que hay que hacer es sumar. Y sumar diferenciales significa integrar. Bueno, quedaría entonces cómo calcular la fuerza vertical. Ese es más fácil todavía. Y aquí el ejemplo. Imagínense que esta superficie, ahora la tenemos aquí, y yo quiero hallar esta fuerza vertical. Ya sé cómo hallar la horizontal. Horizontal, esta vista, supongo que es una superficie plana vertical. Y lo resuelvo como ya lo acabamos de repasar. Pero ahora quiero hallar esta fuerza. Entonces, yo razono de la siguiente manera. Bueno, siempre es buena idea referenciar la presión con respecto a un plano, porque es muy común que el fluido, el líquido, esté expuesto a la presión atmosférica. Entonces utilizamos ese plano para desde allí medir la profundidad, por ejemplo. Entonces es muy común. Ese es un plano de referencia que ponemos, le llamamos PA. El líquido comprendido entre ese plano y la superficie curva tiene un peso. Aquí dividimos ese líquido en dos porciones. Una porción
la defino de la siguiente manera. Recorro la superficie curva, llego hasta aquí, trazo esto horizontal, trazo la vertical. A, B, C. No hay duda que ese peso está descansando sobre la superficie curva. Pero hay un peso hasta el plano de referencia. Ese también estará descansando sobre esta y por ende sobre la de abajo. Que literalmente es como si yo pusiese dos pesas encima. Obviamente la fuerza vertical debido a esas dos pesas es el peso de dichas pesas. Ajá. Pero esta masa fluida A, B, C, D, E está en reposo. ¿Qué fuerzas actúan sobre esa masa fluida en la dirección vertical? Tus propios pesos, ¿pues? El efecto de la presión aquí, ¿cierto? Que sería PA por el área que tenga él, ¿cierto? Y la reacción de la superficie, lo que estoy mirando es el líquido. Esas tres fuerzas están en equilibrio. Entonces, esta la puedo yo calcular y estos pesos los puedo calcular. Entonces puedo calcular la reacción, pero yo no estoy interesado en la reacción, yo estoy interesado en la acción, ¿cierto? ¿Y la acción qué es? Una fuerza con la misma magnitud, la misma dirección, pero en sentido opuesto. La fuerza vertical sería en ese caso. Exactamente. Entonces, de la reacción de la cara de la superficie curva, yo puedo hallar la fuerza vertical que el fluido ejerce sobre dicha cara, por acción y reacción. O sea, nada más necesito conocer el peso y la presión, ¿verdad? Exactamente. Claro, para conocer el peso tú necesitas conocer la forma de esta superficie curva, que puede tener cualquier forma. La de arriba siempre se toma como rectangular. Por supuesto, eso Claro. siempre va. Bueno, va a depender también de cómo luzca esta aquí. Un rectángulo no, esos lados, o sea, es como un cilindro, Ah, ok. pero no tiene por qué ser de base circular. Puede ser de cualquier tipo de base. Claro. Entonces, leamos lo que dice aquí. FB es el producto de la acción combinada de la presión PA en el plano de referencia y el peso del fluido bajo este y sobre la superficie. Todo esto que está acá es el peso del fluido. A eso se le suma PA por AH. Fíjense que esta es AB, porque esta es la proyección sobre un plano vertical y lo que hay aquí es la proyección sobre un plano horizontal. Y eso me da la magnitud de la reacción. El negativo de esa reacción es lo que el líquido ejerce sobre la superficie. Entonces realmente es sorprendente que para una superficie curva la manera de calcularla, vamos a llamarlo así, la fórmula, sea más sencilla que la de superficie plana. Profe, Pero así es. en ese caso la presión también es hacia abajo, ¿verdad, profe? Sí, por supuesto. Ok, entonces la fuerza... Cuando hagamos problemas, Ok. vamos a mirar un caso donde por encima de la superficie no haya líquido, sino que todo está por debajo. Suponte que por encima no hay líquido, sino que el líquido está por debajo. Suponte que aquí la superficie es libre. Entonces es obvio que allí el líquido está empujando hacia arriba a la superficie La curva, presión. no hacia abajo. Pero eso se ve mejor haciéndolo con un problema. Ok. Fíjense que este dibujito, recuerden que la mayoría de esta figura yo la tomé del libro de White. Este dibujito, miren ustedes, que tiene FH y FH. La FH que se calculó aquí. Y una F1 y F1.
¿Qué me está diciendo? Que si ustedes miran el equilibrio horizontal de esta porción 1 de fluido, esa porción no tiene movimiento horizontal. Y las únicas fuerzas horizontales son la del líquido que está a la derecha y del líquido que está, o el líquido que está a la izquierda y el líquido que está a la derecha. Por consiguiente, estas dos fuerzas tienen que ser iguales. Aquí igualito. ¿Qué es esto? ¿Qué es AC? El equivalente a esto. La vista. Pasa que ahí no estoy viendo la vista. Entonces, por eso aquí aparece FH. Pero esta fuerza aquí tiene que ser la misma que la que ejerce la superficie sobre el fluido 2. ¿Por qué? Porque la masa fluida 2 está en equilibrio horizontal. Entonces aquí se ve claro también cómo esta manera de calcular la fuerza horizontal me va a dar la fuerza horizontal, porque me da la reacción. Si me da la reacción, también me da la reacción. Profe, ¿y ahí no hay presiones? Claro, todo esto es debido a la presión. Bueno, pero entonces, ¿cómo puede dar una, por ejemplo, una horizontal igual a la otra si el efecto de la presión ahí afecta, no? Pero es que este es un solo fluido. Cualquier punto aquí tiene un punto semejante a la misma profundidad. Ahí tiene la misma presión. Porque yo puedo ir desde aquí hasta aquí. Es una superficie sumergida. Correcto. Que están a la misma altura, tienen la misma presión. Eso es correcto. A la misma altura, misma profundidad. En la vertical sí se toma en cuenta porque no es lo mismo la presión arriba que la presión abajo. Eso es correcto. Esa es la clave. Que la presión varía solo verticalmente. Ok. Esto tiene como una especie de corolario. Tiene su piquete de Guillermo Maracucho. El principio de Arquímedes. Dice la historia que eso nadie lo podrá comprobar.